Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hemos invitado a dos grandes analistas políticos como son Álvaro Forero Tascón y Francisco Barbosa para que hagamos una especie de balance del año y pongamos como advertencias, como preocupaciones en las materias más importantes en que se mueve el país. Yo empiezo diciéndoles que a mí me tocó la firma de paz con las FARC, que pues se firmó la paz, pero cometimos el error de que se quedó el brazo armado de la FARC y el brazo político, le asesinaron más de 2000 personas. Veo con muchísima preocupación dos cosas. Primero, los asesinatos que se vienen presentando de más de 130 líderes sociales y ya algunos guerrilleros, y la ligereza con que se está midiendo el tema. Así empezó lo de la UP y así se frustró un proceso de paz. La paz no está hecha. Se firmó un acuerdo y la paz hay que construirla. De modo que yo creo que ese es el tema más importante del balance del año y del gobierno, porque el presidente Santos ha puesto su énfasis, su prioridad allí, ¿no, Álvaro? Sí, yo creo que el 2016 no es un año cualquiera en materia política, es un año de cambio, porque finalmente la política estuvo dominada durante la primera década de este siglo y buena parte de esta década, por la lógica anti-FARC, de la derrota militar de las FARC. Eso era lo que ganaba elecciones, lo que ponía presidentes, lo que generaba altos índices de favorabilidad. Bueno, el presidente Betancur ganó por proponer diálogo de paz. Sí, pero digo, pero eso cambió drásticamente con el cambio de siglo. La década del 2002, esa ha sido la dinámica. Sí. Y ha habido un cambio profundo, ese es el verdadero cambio. La opinión pública desechó ya la ilusión de la victoria militar y lo que demostró el plebiscito, las encuestas, es que una inmensa mayoría de colombianos está convencida de que hay que hacer la paz por la vía negociada. Ese es el cambio profundo. ¿Pero por qué lo demostró el plebiscito, Álvaro? Hay diferencias sobre el cómo, sobre los detalles, pero el plebiscito, por ejemplo, las dos partes estaban en favor. Inclusive el no ofrecía no solo un acuerdo, sino un mejor acuerdo. Nadie planteó la idea de desechar la paz negociada e insistir en el modelo anterior. Y eso es un cambio muy profundo. Ya se volteó la página. Realmente lo que estamos es en los detalles de cómo debe ser ese acuerdo. La política local pues maximiza mucho el tema, pero finalmente la diferencia es los del no llegaron a proponer colonias agrícolas para que los cabecillas de las FARC tuvieran un tiempo para readquirir sus derechos políticos. Entonces estamos hablando de una diferencia de 2, 3, 4 años que no se logró. La sociedad ya está montada sobre eso. Y eso es un cambio muy profundo porque va a cambiar la lógica política. Por ejemplo, los partidos políticos. La actual arquitectura está montada sobre la base de la lucha anti-FARC. El partido de la U se creó con esa bandera. Álvaro Uribe derrotó el bipartidismo y luego creó un multipartidismo de varias agrupaciones políticas basadas, legitimadas fundamentalmente en la lucha contra las FARC. Eso es lo que producía los votos. Por eso, repito, el partido de la U llegó a ser el de mayor votación. Las dinámicas fiscales, las dinámicas económicas estaban muy montadas sobre eso. Eso cambió. Los ciudadanos cambiaron. Ese es el gran logro de Santos. Haber logrado que la bandera de la guerra se volviera políticamente no aceptable y que la bandera de la paz primara. Sobre cómo se va a hacer, sobre los detalles todavía hay mucha diferencia y para eso están las elecciones presidenciales del 2018 para dirimir. Pero este año se terminó esa etapa de casi 15 años, donde la bandera anti-FARC dominó totalmente la política. Bueno, yo tengo alguna diferencia sobre la forma como lo enfoca Álvaro, porque creo que en las próximas elecciones sí que va a jugar el tema de las FARC y del acuerdo en la definición de candidatos. Y tampoco creo que todos los que votaron no, que yo recuerdo que voté sí, llena de dudas, pero voté sí, porque encuentro muchísima gente que no está de acuerdo con la negociación y todavía, y hoy con el fast track no es sino coger las redes sociales, que es impresionante la preocupación que se tiene por la institucionalidad. Y el tema
doctor Francisco, de que esto es como entre Uribe y Santos, que a mí me preocupa, como confundir la paz o la guerra entre estos dos personajes polarizantes, ¿no? Pues yo creo que una de las cosas más importantes dentro de esta discusión es sacar a Uribe y a Santos del debate de la guerra y la paz, porque es que esto es un asunto histórico, es un asunto que tiene muchísimos años, es una guerra profunda entre facciones, entre el Estado, entre la ausencia de Estado en diversos territorios. Y yo sí creo que hay que pensar un poco ya, superar esta discusión del sí y el no, que fue válida, digamos, en un momento determinado, y más bien entender a ver cuáles van a ser los retos que se tienen para poder implementar de forma adecuada el acuerdo de paz que se estableció. El tema que planteabas hace un momento creo que es fundamental. Hay ya más de 100 líderes asesinados. ¿Cuál va a ser la respuesta que tiene el Estado para darle para solucionar ese asunto? No se puede, digamos, volver a una suerte de UP en los años 80. Ese es un tema clave, importante, porque creo que el reto ahora está en que el Estado llegue a esos territorios. Si el Estado no llega a los territorios, habrá más marulandas, habrá más FARC, habrá más violencia, y creo que ese va a ser el gran reto. Y estoy completamente de acuerdo, dependiendo de los hechos de paz de la guerrilla, pues la guerrilla también tiene que entender que se le dio la mano en este proceso y tiene que dar unos hechos de paz, hacer hechos de paz, y esos hechos de paz creo que le van a bajar un poco ya la temperatura a aquellos que se oponen fervientemente por la paz, y va bajando, digamos, y se pondrá en unas proporciones que se ven los acuerdos de paz en el mundo, en diferentes acuerdos de paz, como en el momento de las firmas hay grandes tensiones, pero luego con los hechos de paz va disminuyendo paulatinamente la pugnacidad. Seguramente el año 2018, seguramente el próximo año tendremos una pugnacidad alrededor de la implementación de los acuerdos. Es natural, digamos, pero creo que hay otros escenarios que los colombianos van a empezar también a ver, como por ejemplo el tema de la corrupción, el tema de la justicia, el tema económico. Les iba a preguntar de esos temas. Antes de eso, simplemente estamos cerrando una etapa no solamente de la guerra contra las FARC, casi 80 años, donde lo que ha unido a los partidos políticos, lo que ha sido la base de la legitimidad política del sistema ha sido la lucha anticomunista. Se está cerrando esa etapa para permitir que los comunistas hagan política y derrotarlos dentro de la democracia. Eso empezó en 1940 casi, esa obsesión. Entonces, de hacer ese cambio de paradigma tan grande, pues es difícil. Pero también podemos hablar de que el capitalismo está teniendo dificultades profundas, no es sino mirar la situación política del populismo en Europa, los fracasos económicos del capitalismo, es decir, el paradigma comunismo se acabó, pues esperemos que se haya acabado hace mucho rato, pero hay una preocupación que les quería plantear ya a ustedes, es la de la institucionalidad. Los amigos del sí dicen pues que la paz es un bien supremo y que pues hay que conseguir caminos para jurídicos y del nuevo derecho, de todo para poder que salga adelante el acuerdo y la forma de implementarlo. Hay otros, estaba mirando redes, gente muy seria, que tiene preocupaciones muy profundas sobre cómo quedó afectada la institucionalidad con el trámite del plebiscito, pues ignorando un poco el tema como se hizo y llevándolo después al Congreso, o incluso con el fallo que todavía no se conoce del todo del fast track. ¿Usted cree que la institucionalidad quedó lastimada o que el Estado de Derecho lo salvaguardaron totalmente? Yo creo que Colombia está dentro de esa ola mundial donde las instituciones están temblando ante la falta de credibilidad. La pregunta es si eso lo causa estos cambios para hacer la paz. Yo creo que no, creo que se han hecho respetando las normas. Es lógico que haya unos cambios transitorios. La Constitución del 91, por ejemplo, tuvo unos artículos transitorios dándole facultades al presidente para expedir normas especiales, para otorgarle curules a la guerrilla. La misma Constitución entendiendo que era temporal. Yo creo que estamos un poco afectados por esa lógica de la oposición venezolana, de decir que todo cambio es totalitario. Por el contrario, esa obsesión con no cambiar nada puede ser una manera de defender ese statu quo, ese sistema anterior. Es imposible
hacer una transformación tan grande como la de la paz con las normas anteriores, porque eran normas hechas para la guerra. En muchas de ellas estaban, mucho del enfoque es ese. Entonces es normal que se hagan unos cambios. Es desafortunado que no haya habido un acuerdo político amplio que le diera mayor sustancia, pero muchas de las amenazas contra las instituciones vienen de esa actitud de la antipolítica. Eso de que cuando se llama un plebiscito se dice que es ilegítimo y se dice todo lo peor, y cuando se gana el plebiscito ya no se dice nada y ahora sí se quiere plebiscito. Entonces ha habido unos bandazos y unos golpes a las pobres instituciones muy grandes. La improvisación ha sido grandísima porque los del sí y los del no esperaban que el resultado fuera ese. Inclusive hay mucha preocupación de que las zonas de transición no están adecuadamente preparadas para la responsabilidad que encarna en la implementación del acuerdo el tema. Pues ahí hay varias cosas. Yo creo que esto no es un elemento excepcional dentro de la historia colombiana, la impreparación o no estar, digamos, frente a estos escenarios, tener todo debidamente estructurado. Creo que la misma Constitución del 91 surge en el marco de un gran desorden institucional colombiano y terminó, digamos, dando unos frutos. En la misma historia colombiana uno puede ver unos trabajos, a propósito de lo que planteaba Álvaro, sobre el tema de la tierra, en donde vemos un esfuerzo del presidente Alberto Lleras y del presidente Carlos Lleras tratando de mover el tema agrario, y de repente Misael Pastrana, con un acuerdo entre los mismos partidos políticos para tener mayorías en el Congreso, votó al piso, digamos, la gran reforma, digamos, de 1961. Entonces aquí en Colombia siempre estamos tratando de resolver puntualmente. ¿El tema de la tierra no le preocupa a usted? Claro que es preocupante el tema de la tierra, pero es más preocupante no haber hecho absolutamente nada que empezar a hacer algo sobre ese tema de la tierra. Es que el origen de todo este tema está ahí, y es un tema que no es de hace 20 años, no es del presidente Uribe, no es ni siquiera a partir de la muerte de Gaitán, es muchísimo más, es decir, es de inicios del siglo, con las mismas discusiones de la guerra de los 1000 días. Es un país mal distribuido, es un país donde la tierra ha sido moneda de cambio para conseguir, digamos, apoyos políticos. Pero yo diría lo siguiente: yo sí creo que estamos viviendo un momento excepcional. Se está pasando un momento excepcional que no puede ser un momento que se ha visto, digamos, como algo que rompe la institucionalidad colombiana. Estamos cerrando un capítulo. ¿Cómo se va a lograr cerrar ese capítulo? Con una jurisdicción para la paz, con una serie de reformas extraordinarias que van a permitir, digamos, encauzar el país. El problema de todo esto es que aquí, finalmente, y es cierto, era mejor no hacer nada que hacer algo. Y obviamente el presidente Santos aquí... ¿Era mejor? Pues para la clase política siempre fue mejor no hacer nada que haber hecho algo. Profesor, ¿por qué si para la clase política, dice usted, era mejor no hacer nada, ahora prácticamente toda la clase política está apoyando los cambios que trae el acuerdo? Yo creo que en eso hay que reconocer un poco la audacia de Juan Manuel Santos en este tema. Yo creo que así uno pueda criticar muchísimos temas de su gobierno, y yo lo he hecho. Creo que en este tema de la paz él se la jugó, y creo que ni siquiera fue consciente de hasta dónde podía llegar el asunto. Y finalmente se dio la paz en Colombia. ¿Se dio la paz o se firmó un acuerdo? Se firmó es el que acuerdo. A mí me preocupa mucho claro, pero es que la simbología... triunfalismo de que se firmó. Pero la simbología juega también acá. Es decir, es necesario también en un país en el cual estábamos acostumbrados a utilizar un lenguaje de guerra, que empezar a cambiar el lenguaje y decir, estamos en un proceso de paz, de reconciliación, en el cual va a haber una construcción, pero es necesario cambiar esos temas. Pero lo que digo es lo siguiente: creo que Santos, y fue en una entrevista en el 2011 que le hicieron, decía, ¿usted cómo quiere fue Patricia Lara que le decía, ¿usted cómo quiere ser recordado? Y él decía, seguramente seré recordado como un enemigo de mi propia clase. Yo creo que cuando él habla de esa forma, efectivamente hay un golpe muy fuerte contra ese statu quo que mantuvo cerradas y selladas una serie de puertas, y que se están abriendo de forma clarísima. Bueno, y les quería preguntar sobre la legitimidad de la democracia. En el mundo entero se ha visto el efecto de la corrupción, y en Colombia tenemos que ver con mucha preocupación que el efecto de que no hayamos tenido un sistema de justicia adecuado pues tiene que ver mucho con la violencia y sobre todo con los temas de la corrupción, que son inaceptables ya a los límites que estamos llegando. ¿Cómo ven ustedes el balance del año en esa materia? Pues es muy paradójico que el clientelismo haya apoyado tan cerradamente el proceso de paz, porque en última se está enterrando el cuchillo. Una vez los temas de violencia pasen a un segundo plano, lo que sigue en la agenda nacional, no hay la menor duda,
es el tema de corrupción. Hay dos odios en Colombia de los ciudadanos, a las FARC y a los corruptos. Simplemente el tema de las FARC y del conflicto opacaba todo. Pero no me cabe Pero y el duda. presidente privilegió ese tema sobre otros muy importantes. Y como decía al principio, es que llevamos 15 años metidos en esa lógica. Si la dinámica electoral no es guerra y paz, puede que la sea o puede que no, sin duda va a ser clientelismo anticorrupción. Eso quiere decir que uno de los frutos de este proceso será ese. No hay duda, en las encuestas se muestra una preocupación muy alta de los ciudadanos sobre el tema. Y un poco el tema institucional va más a la debilidad de las instituciones por las normas, más por el tema de la corrupción. El problema de la credibilidad en la justicia es por temas de corrupción. Entonces, no me cabe duda que la sociedad colombiana tiene que entrar en ese tema. Hay una esperanza con la fiscalía nueva, ¿no? No sé, hay como... Yo creo que la fiscalía está... Ese es uno de los grandes temas de este 2016 que cierra, y es decir, estábamos con una fiscalía mucho más mediática, mucho más... también comprometida casi con exclusividad en el tema de la paz, ¿no? pero veíamos una cantidad de factores, además de delincuencia común, crimen organizado, que son el día a día de los ciudadanos. Y esto del tema de la corrupción, por ejemplo, pues ahí va a ser un factor importante para que el fiscal se pruebe, digamos, con todos estos escenarios. Yo digo, la corrupción no es solamente el tema de Reficar. La corrupción está en cada uno de los municipios de Colombia que están en este momento repartiéndose los presupuestos, porque finalmente, frente al tema de la guerra, que era unidimensional, el tema del conflicto armado, no había otra posibilidad que continuar con la dinámica de la guerra y por el otro lado corrupción, salud, etcétera, abandonado. Quiero decir que el tema de los inversionistas con relación a la corrupción empieza a uno a comentarles que en Colombia se está volviendo imposible. Hay excepciones maravillosas, por ejemplo, ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Luis Andrade es una persona como que ha puesto mucha transparencia. No se pudo hacer infraestructura hasta que se transformaron esas instituciones y se sacó el clientelismo. Pero en salud, en educación... Y el gobierno, ahí hay un déficit importante dentro de este gobierno. Y hay que decirlo claramente. Es decir, hay un esfuerzo que se hizo en el tema de paz y hay una serie de... ¿En qué falló el gobierno en el balance del año? Yo creo que hay algunos asuntos que ameritan, digamos, no digamos fallar o no fallar, pero ameritan una reflexión. El tema de la posición, por ejemplo, internacional frente al tema de la Haya. Yo creo que ahí hay una discusión que dar con respecto a la política internacional del país. El mismo tema económico, que es un tema bien difícil, bien difícil, porque finalmente la reforma tributaria se tiene que presentar hasta este momento. Que se ofreció una reforma fiscal estructural y se volvió una tributaria chiquitica. No, se volvió un tema de cambio de IVA del 16 al 19. Esa es la discusión de acá. Pero hay que, digamos, también entrar en esas discusiones. La corrupción, se habla de 25 billones de pesos año que están generándose por corrupción contra 6 billones de pesos que se busca en esta reforma en este año y 7 en la otra. Entonces, ahí hay unos temas que yo creo que el presidente Santos, saliendo también de este tema, por lo menos de la realización del proceso de paz, de la firma del proceso de paz, yo creo que tiene que enfilar baterías en el 2017 para tratar de dejar un país más o menos andando. Vienen reformas. Con un crecimiento del 1.9 que todo parece indicar, Álvaro, el tema social, ¿cómo lo ve usted? El balance, sí, pero diga lo que quiere. En el tema de corrupción, solo una parte. Claro. Siempre hablamos de corrupción y no de el único mecanismo que tienen las sociedades para enfrentarla fuera de los problemas estructurales culturales, que son los órganos de control. En Colombia los órganos de control están en manos de los políticos. El contralor, el procurador, los personeros, los controladores territoriales son elegidos por a quienes deben vigilar. Los políticos son los que manejan la corrupción en las entidades públicas y eligen los órganos de control. Hasta que no haya una reforma a fondo ahí, la sociedad no tiene mecanismos para eso. Que funcione como la elección del gerente del Banco de la República, claro, que eso funciona muy bien. Que sea verdaderamente independiente de la política. En el tema de la economía, yo sí creo que, aunque la reforma no es estructural, la tributaria, sí obedece a un cambio también grande. Venimos, lo mismo que en el tema de paz, estos últimos 15 años han estado dominados por un modelo económico dependiente en los ingresos de petróleo. Eso se secó de un día para otro. Y lo que se está haciendo con esta reforma es reduciendo las tasas para las empresas para que vuelvan a ser el motor de la economía que fue durante casi 15 años el petróleo. Hay un tema estructural ahí porque la economía se quedó varada. Pero el balance no da eso. Los empresarios yo lo que digo, claro, este país porque se le agrega el impuesto a los dividendos y algunas empresas dicen que el resultado va a ser peor.
Pero a lo que a lo que voy es a que hay un tema estructural de cambio del modelo económico, totalmente. Llevábamos 10, pero no con esta 15 reforma. años. No, esta reforma resultó el parto de los montes. Pero esta reforma va a empezar por lo mínimo, que es hacer más competitivo la tasa de renta de las empresas para que... Eso fue un enunciado, según los empresarios. Sí, por eso. Ahí está el reto. No, yo creo que ahí hay un tema muy importante que planteabas. Y es que pues esto no es un asunto de Santos ni de Uribe. Si este país se metió desde hace 20 años en una lógica donde lo que había que hacer era sacar petróleo e importar productos de China y venderlos aquí a fin de año, y todas las empresas empezaron a cerrar, además porque era mejor tener un dólar, con un dólar a 2.800 pesos era mejor eso que empezar a pagar aquí salarios en Colombia. Y no pagamos impuestos tampoco. Claro, y la gente utilizaba las utilidades para comprar carros de último modelo, etcétera, etcétera, pero aquí lo que ocurrió es que se desmanteló todo el aparato productivo colombiano. Ese es el riesgo, digamos, en todo este escenario, porque obviamente ante una necesidad fiscal tan profunda como la que estamos teniendo, con unas tasas de crecimiento como la que anunciabas del 1.9%, con un desempleo que seguramente ya está en los dos dígitos, o va a estar en los 2 dígitos. Entonces, estamos ante un escenario donde los empresarios que empiezan a retomar esa labor, empiezan a decir, bueno, pero por favor no me suban a mí los impuestos, ante una necesidad fiscal apremiante, con un país que recibía 60.000 millones de dólares y hoy está recibiendo 20.000, 15.000 millones de dólares. Y vamos la situación a hacer es bien otra compleja. pausa y desafortunadamente con este par de analistas se nos va a acabar el tiempo. Álvaro, entonces, su criterio, con un análisis desapasionado sobre el balance de Colombia, ¿cómo termina en materia económica, política, social, el gran balance? Yo diría que este es un año de transición en el tema político, especialmente por el tema de la paz, en el tema económico por los efectos de la caída del petróleo, y la sociedad ha respondido de una manera extremista a través de la polarización, a través del extremismo, a través de la confrontación, y estamos en unos niveles de pesimismo, de preocupación grandes. Un poco porque no estamos entendiendo la importancia del momento, pero porque se nos está yendo los esfuerzos en eso. Ustedes hablaban ahora de la impreparación para ciertas cosas del posconflicto. Es que nos han ido 4 años en política. Este año se ha ido básicamente en disputas políticas. Esperemos que se cierre para que nos dediquemos a las grandes tareas, en el tema de la paz, en el tema económico. Hay unos desafíos gigantescos. Pero este fue un año, repito, de transición en que se manejó de una manera muy emotiva, y la polarización se lo tomó todo. Esperemos que el próximo año mejore, aunque la elección presidencial pues no augura muchas posibilidades de concordia social, pero eso es lo que se necesita en el país, llegar a unos consensos sobre qué hacer, a dónde enfilar los esfuerzos y que no se nos vaya todo en conflictividad. Yo creo que el balance es un balance agridulce, agrio en la medida en que, por ejemplo, desde el punto de vista internacional seguimos con los mismos problemas con Venezuela. Ahí estamos en la misma situación, no hemos podido resolver el tema. Hay una polarización en el país desde el punto de vista de quienes están a favor de la paz o en contra de la paz. El tema de la justicia, de nuevo, es una tarea pendiente en el Estado, en la medida en que la misma Corte Constitucional terminó tumbando parte de esa reforma a la justicia, que ha sido tarea pendiente en diferentes gobiernos. Positivo, yo creería que haber cerrado este capítulo de la paz, que no, digamos que termina la transitoriedad, si se quiere, de decir se firmó. Ahora entrará un año lleno de incertidumbres con toda la implementación, pero al mismo tiempo con todas las asignaturas pendientes en temas de salud, en temas de educación, evitar, digamos, todo el tema de las relaciones internacionales, a ver si resolvemos este tema con Venezuela, que se está convirtiendo en un deporte nacional, cerrar la frontera cada cierto tiempo. Es que perdimos la soberanía por rato frente a Venezuela, ¿no? Entonces pero ese tema solo se va a grabar. Y yo creería que ahí el escenario, por eso digo que es un escenario de un año agridulce, pero además un año bastante explosivo de noticias. O sea, este año sí fue un año donde pasaron muchísimas cosas. De hecho, esa semana, del 2 de octubre al 10 de octubre, yo creería que es una de las semanas más impactantes en los últimos 20 años en Colombia. Que se vote el no, que Uribe vuelva a Palacio de Nariño a tratar de negociar, que se estructure, se le otorgue el Premio Nobel de Paz al presidente. En fin, una cantidad de cosas.
pero todo esto, digamos, va a tener un corolario que es el 2017 y el año del remate del presidente Santos. Dios quiera que esta transitoriedad la sepamos leer todos, que con generosidad aportemos, porque hay muchos temas. Yo veo una obsolescencia en la agenda del país muy grande. En materia internacional, el tema de Nicaragua y la ligereza con que se ha manejado, el tema de Venezuela, el sometimiento por el tema de la paz a que nos cierren la frontera un año y ahora otra vez el abuso del tema. La economía la hemos dejado de lado y la reforma que se planteó, que fue buena en sus enunciados, pero que después los lobbies y los procesos la volvieron una reformita tributaria que no va a resolver los temas de fondo del modelo que hablaba Álvaro, los temas sociales. Yo creo que no hemos hablado sino de los empresarios, pero el ciudadano también está sufriendo por la inflación y por las dificultades que tiene para sobrevivir con los temas de transporte, con los temas de salud. Yo sí creo que el ciudadano, los colombianos merecen que ahora la agenda sea mucho más rica, mucho más actualizada, el medio ambiente, la tecnología, la importancia que le tenemos que seguir dando a la calidad de la educación, tantos otros temas que tienen que ver con la paz. Apostémosle a que entre todos seamos capaces de construir, como lo merece el pueblo colombiano, un mejor presente y un mejor porvenir. Gracias.